Si es verdad esa frase según la cual las mentiras tienen patas cortas, el que dice ser gobernador del estado Vargas, capital La Guaira, José Alejandro Terán, debe ser mocho de las dos patas. Porque es mentiroso cuando habla y mentiroso cuando calla. Él mismo se desmiente. O sea, el tipo miente tanto y es tan mentira fresca que en medio de la desfachatez de sus mentiras, él mismo se desmiente. Y no le da miedo, no le da pena, no le da vergüenza, un caretablo. Pero es que además, el tema de la victimización, el tema de, bueno, pobrecito, es que él está bajo mucha presión. No, pobrecito, es que él está damnificado. No, es que mira, no vean lo malo que hemos hecho. Nosotros también somos víctimas. Es una cosa bastante tétrica lo que estamos viendo. El intentar convertir a los victimarios en víctimas, el intentar ignorar lo que está ocurriendo en Vargas, donde solamente el 30% de los cadáveres ha sido extraído bajo los escombros, permite darnos cuenta de que el chavismo es una organización, no solamente ya una organización criminal, sino que son unos bichos bastante ruines, capaces de causar aún más daño. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Yo no sé cuántas veces te lo voy a repetir. Y el crimen no paga, ¿viste? El crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta su canal favorito de YouTube. Un nuevo episodio de su programa favorito. Su novela de todas las tardes. Fuera de Orden. La plomería informativa que alegra a la chiquillería, entretiene a la muchachada, atormenta al criminalato chavista y a la oposición falsaria le da capa, rasquiña, toferina, diarrea y urticaria. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda, les abraza y les dice desde acá, desde este rincón de la Sajonia, Alemania, que el estado se llama Vargas, su capital es La Guaira. Son 11 parroquias. El Junco Carayaca, Catialamar, Raúl León y Urimare, Carlos Sublet, Maiquetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá y Caruajo. Por el este, Caruajo con Guayabal. Por el oeste, el Distrito Capital con el Junco. O Aragua, por Puerto Maya y Puerto Cruz. O por la Colonia Tovar, también, donde tenemos límites. Los Roques es parte de Vargas, amigos. Los Roques es parte de Vargas. Galipán es parte de Vargas, amigos. Galipán es parte de Vargas. Gracias por estar aquí. Les saludo a todos por permitirme de nuevo llegar hasta ustedes desde los distintos confines del mundo en el que ustedes se encuentran. Quiero enviarle un abrazo especial a toda la gente que se encuentra en Japón, venezolanos en Japón e hispanoamericanos en Japón, que me han enviado sus saludos desde allá precisamente diciéndome, bueno, Daniel, pero si nosotros vivimos en Japón y sabemos cómo son las cosas con el tema sísmico acá, ¿cómo se atreven a decirnos estos expertos tardíos que en Vargas, que tiene menos riesgo sísmico de los que tiene el archipiélago japonés, no se puede construir? Gracias a todos los que se encuentran en Japón y que tuvieron a bien usar un minuto de su tiempo para escribirnos esos mensajes. ¿A quién saludamos hoy? Vamos a ver. En el estado Vargas, capital La Guaira. ¿A quiénes saludamos hoy? Bueno, tú sabes que hay. Yo recuerdo una vez en el diario Hoy, por cierto, un saludo al amigo Benedetti, que era el caricaturista del diario Hoy de Vargas, ABS, y su columna, su tira se llamaba El lápiz de ABS. Benedetti era su apellido. Y recuerdo que una vez yo hice una denuncia sobre una profusión que había de locales chinos que aparecieron en el centro, en Maiquetía, se invadió de chinos. Y el gran problema era que eran unos locales donde propiedad de comerciantes chinos, pero había muchísimo trabajador chino allí y nos dábamos cuenta de que los trabajadores eran prácticamente esclavos
y dormían dentro de los locales. O sea, era una gente prácticamente mano de obra esclava. Yo hice esa denuncia en un artículo que se llamó Mike China. Y ABS, saludos ABS, sacó una caricatura muy buena donde venía un chino con otro chino amarrado por el cuello, entregándoselo a un tercer chino diciendo: toma, aquí tienes a tu nuevo trabajador. Esas cosas se hacían en la prensa de otrora porque que no se diga que no se ejerció la libertad de expresión para combatir este régimen. Y digo esto y menciono a Benedetti, ¿por qué? Porque estaba hablando precisamente del diario Hoy y estaba hablando también de cómo precisamente allí en Maiquetía me escribía gente en estos días para decirme: oye, Daniel, la cuestión de los colegios y de los liceos y de los institutos, ¿no? A la Academia Simón Bolívar. De la Academia Simón Bolívar egresó mi mamá como mecanógrafa. A la Academia Simón Bolívar. Recuerdo que estaba... usted puede determinar de qué época es una persona en función de cómo llama a determinada localidad. Entonces, lo que hoy es lo que fue hasta no hace mucho el abasto día a día, allí en la calle 9 de los 2 Cerritos, bueno, en una época fue el Mercifrica. Mi abuelita decía el Mercifrica. Mi generación decía el Guaymar. Ese tipo de cosas. Quiero enviarle un saludo entonces a los comerciantes de Vargas. A esos comerciantes de Vargas que se han mantenido allí a pesar de todo lo que ha ocurrido, esos comerciantes históricos. A los herederos de Eduardo, a los herederos de Salomón, a la familia Tawil. La familia Tawil, tantos años, ¿no? Saludos a la gente de Muebles Doña Bárbara. Bueno, imagínate, Muebles Doña Bárbara, toda la vida, Muebles Doña Bárbara, toda la vida, ¿no? Y sabemos que seguirán ahí echándole piernas. El señor Jorge era el dueño de... habían dos grandes turcos que llamamos en Vargas, ¿no? Jorge de Doña Bárbara y Eduardo de Casa Eduardo. Y entonces había Team Eduardo y Team Jorge. Una de mis abuelas era del Team Jorge de Doña Bárbara y la otra de mi abuela era del Team Eduardo. Pero no era una cuestión de que era comprar, no, era que había una relación personal. Eran de esos comerciantes que tienen una relación personal con sus clientes. Y nunca se me olvidó, una vez yo fui con mi mamá que me pidió que le regalara una lavadora y una secadora. Este fue su regalo. No recuerdo si fue su cumpleaños, día de la madre. No, yo quiero una lavadora y una secadora nueva. Entonces fuimos, ¿no? Entonces, escucha este cuento para que comprendamos lo que significa el tema de eso que llaman la responsabilidad social empresarial. Bueno, eso lo inventaron antes que llegara el chavismo. Recuerdo que vamos a comprar la lavadora y la secadora, y entonces la lavadora era como de 10 kilos o de 12 kilos, una cosa así, grandísima. La secadora tenía que ser del mismo tamaño, porque si no, imagínate, tú lavas una carga de ropa y cuántas secadoras necesitas para secarla. La energía eléctrica te va a matar. Entonces había una lavadora grande y había una secadora también grande, pero la secadora que quedaban varias del mismo tamaño, pero había una que tenía el tamaño y que tenía el precio que a mí me gustaba. Me gustaba más el precio que el modelo. Y resulta ser que la secadora era marca Electrolux. Y entonces me van a comprender ustedes que tienen una madre como la mía. Mi mamá empieza Electrolux, pero yo nunca he visto una secadora marca Electrolux. Electrolux es marca de aspiradora. Electrolux es marca de pulidora. Eso no es marca de secadora. Tú me vas a perdonar. O sea, y yo empeñado con la Electrolux porque era la más... O sea, tenía el tamaño y era un precio como que, ¿sabes? No me iba a golpear tanto en el bolsillo. Y la señora con eso... Y entonces viene Jorge. Viene Jorge. ¿Cómo estás? Ay, Jorge, ¿cómo estás? Mira, Jorge, chico, que esta secadora
está buena, pero esto es Electrolux. Yo nunca he visto una secadora Electrolux. Es la primera vez que yo veo una secadora Electrolux. Esa marca no es de aspiradora. ¿No? Y viene Jorge con aquella paciencia. Y le dice, ven acá, ven para que veas. Y le destapa todas las secadoras. Fíjate tú lo responsable que es un comerciante que tiene una relación personal con sus clientes. ¿Por qué? Porque él sabe que la gente no le va a comprar nada más un día, que su ventaja es poder, la relación que él mantiene en el tiempo. Entonces él va secadora por secadora y le abre la secadora y le dice, mira, General Electric. Va para la otra, General Electric. Va para la otra, General Electric. Dice, todas son lo mismo. Lo que cambia es la marca por fuera, el diseño. Pero es el mismo motor. Llévate esa. Llévate esa, que esa es la última que queda. Y cuando venga, va a venir más cara. Pero esa es buena. Esa es General Electric, llévatela. Y mi mamá, bueno, ras. Se salvó esa patria. Por eso es que yo amo a Jorge desde ese día. Digo, coño, vale, el tipo entonces esa relación personal del comerciante con el cliente, esa responsabilidad que había, toda esa relación, que, es algo que uno hoy, cuando escucha tanto cuento de lo impersonal, de la relación entre algunos comerciantes, oye, que tratan al cliente como si el cliente, como si no lo necesitaran. Tú necesitas al cliente. Un cliente satisfecho no solamente va a regresar, sino que va a mandar otro. Eso es importante. Y eso también es parte de lo que significa hacer país, de lo que significa hacer nación. Tener un comerciante responsable para con su clientela, es un comerciante responsable para con su propio negocio. Porque de qué vive, de qué se mantiene su negocio, de una clientela fiel. Si tú maltratas a tu clientela, olvídate del tango, que Gardel se murió. Lo que pasa es que hay gente que pareciera que no comprenden cómo son las cosas, y al final lo que terminan es dándose cuenta de que, ¿por qué la gente no me compra? Bueno, no te compra porque eres un falsario. Por eso, por ejemplo, la gente de la farmacia Gardens, la solidez que tiene la gente de la farmacia Gardens en el trato al cliente, allí en Miami. Están haciendo una extraordinaria labor para llevarle medicamentos a Venezuela. Y lo están haciendo desde antes del terremoto. Con esto se ha comprobado que la farmacia Gardens no solamente es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero, sino que es un aliado fundamental para el envío de medicamentos a Venezuela. Y tienen ese trato cordial con la gente, que es lo que les permite tener una clientela fiel en todo el territorio de los Estados Unidos, porque tú en cualquier parte de los Estados Unidos donde estés, compras tu medicamento y ellos te lo mandan por correo. Una maravilla. Farmacia Gardens, la farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. Por cierto que hablando de la farmacia Gardens, otro gremio importante, el de los farmacéutas, ¿no? El de los farmacéutas y el de los que te atendían en la farmacia, que muchas veces no eran farmacéutas, pero trabajan en el ramo. La gente de Maiquetía no me permitirá, la gente de Maiquetía, la gente de Pariata, porque aquí también hay otro asunto. La gente de Pariata es muy, muy orgullosa. Ahí toda la gente de la Cruz de Pariata, la gente del Ceibo, del Callejón Dividive. Ahí vivió mi abuela, en el Callejón Dividive, frente al periférico de Pariata. A toda la gente del Cerro La Lluvia, a la gente del Viaducto, a la gente de la zona cercana del Cerro Cervecería, a la gente cercana a la fábrica de vidrio, toda esa zona, a la gente de Miramar, todo eso es Pariata, la calle Real de Pariata, Dos Cerritos, la gente pariateña, los pariateños. La gente de Pariata todavía recuerda, y a la farmacia Litoral no le dicen la farmacia Litoral, le dicen, no, donde el señor Bigot. Señor Bigot, saludo al señor, a la familia Bigot, su cuñada, la señora Esther, era vecina de toda la vida. Saludos a los Bigot. Todo el mundo sabe quiénes son los Bigot, el señor Bigot. ¿A comprar la verdad? Donde el señor Bigot. Y eso era otra cosa que distinguía a Venezuela, que el comerciante era parte de tu familia. Entonces tú no ibas para el supermercado. Yo no iba para el Abasto Venezuela, yo iba para Casa Víctor. Y mi abuela no me mandaba a comprar la carne para el Imperio, en la calle. No, vaya para donde el señor Juan.
Ni me mandaba para el supermercado Los Dos Cerritos. Me decía, vaya para donde la señora Carmen. Esa era la relación personal que había con los comerciantes, porque los comerciantes eran parte de tu familia, eran parte de tu entorno. Y por eso es que en situaciones como la que se está viviendo en Vargas, es tan importante esa relación personal. Yo confío más en el gremio de los comerciantes para la reconstrucción de Vargas que en el gremio de los ingenieros. Se los digo sinceramente. ¿Por qué? Porque el colegio de ingenieros, si nos ponemos a revisar todo lo que pasó en este terremoto, la mitad del colegio de ingenieros debería estar preso. La mitad debería estar presa. De la otra mitad, el 25% debería estar fusilado. Pero bueno, ya eso sería otra discusión. Recuerden que Hispanidad, Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería, de migración en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con toda la de la ley. Y si Tax2Go en los Estados Unidos, tener al día tu declaración de impuestos es importantísimo. Crear una empresa en los Estados Unidos, eso lo haces en un clic. El asunto es decidir cuál debe ser la figura jurídica que vas a utilizar para que después los impuestos no te anden matando. Eso te lo explica la gente de Easy Tax2Go. Su analista estrella Merángel Lanten, el muchacho de la película, Leonardo García. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia de ir a Escocia y vivir unas vacaciones que no vas a olvidar jamás. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Mira, hablando de ingenieros, más tarde vamos a revisar un poquito cómo es este tema de los que son los responsables de toda esta tragedia. Pero en particular, hablando de mentiras, ¿no? Hay varios tipos de mentiras. Las benditas mentiras, las mentiras, las malditas mentiras y las promesas electorales. Hace una semana se despertó, reapareció el gobernador del estado Vargas, capital La Guaira, o quien dice serlo, José Alejandro Terán. Este batracio que siente un desprecio monumental por el estado Vargas, por eso es que él nunca hizo política en Vargas. José Alejandro Terán nunca hizo política en Vargas. Él desarrolló su actividad política fuera de Vargas y de repente lo mandaron de paracaidista a ocupar la alcaldía del municipio y después la gobernación. Pero ese señor nunca estuvo ni siquiera en un comando de campaña en el estado Vargas, nunca en estos 27 años. Y que no me vengan a echar cuentos. Pero en fin. El señor se despertó después que aquí lo denunciamos porque no aparecía por ninguna parte. Y el señor apareció en una entrevista que le hizo la periodista del sistema chavista, Margarita Oropesa, que tiene una cosa así como 150 años de carrera. Y él se atrevió a lanzar esta afirmación. Apenas habían pasado 2 o 3 horas, ya teníamos aquí a la autoridad única designada por la presidenta Delcy Rodríguez, al mayor general Zulbarán, al general en jefe Reverola, al propio ministro Diosdado Cabello. Fueron los primeros rostros que recuerdo, llegaron aquí a La Guaira con todo un contingente de rescatistas de protección civil nacionales para poder hacer el primer despliegue desde la misma madrugada en poder atender a la gente en medio de lo que representaba el caos. Porque era todo el mundo desorientado, todo el mundo corriendo, eran gritos de desesperación lo que se encontraba uno en la medida en que iba avanzando en cada recorrido y además no teníamos manera de cómo comunicarnos, estábamos completamente incomunicados, las comunicaciones fallaron por completo porque falló todo el servicio eléctrico, la ciudad era un verdadero caos, una película de terror. Lo puedo definir de esa manera, lo que vivimos pues en carne propia todos los guaireños y las guaireñas. Realmente la gente estaba en estado de shock, como que no asimilaba lo que está. Bueno, tú no estabas en estado de shock, tú estabas en estado de show, todavía lo estás. Este batracio que mintió cuando dijo eso, que mintió cuando dijo que el Estado se desplegó inmediatamente, que todo el mundo llegó, etcétera, no nos puede explicar cómo es eso que estaban en comunicado, pero él se enteró de que había un despliegue. El asunto es que, como les dije, la mentira tiene patas cortas, porque este bicho es mocho las 2 patas, de lo mentiroso que es. Pero además de eso, es que las mentiras siempre hay que pagarlas. La verdad es gratis, la verdad sale sola. A mí me comentó una persona que lo vio, una persona que goza de toda mi credibilidad. Me dijo: Daniel, cuando ocurrió el terremoto, aquí en la Atlántida apareció Terán en una camioneta con uno de su gente y tal, a recoger a su esposa
que estaba en casa de una comadre aquí en la Atlántida. Y de aquí, y no llegó a preguntarle nada a nadie. Se montaron en la camioneta y se fueron corriendo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un pequeño recorrido por por la situación habitacional de José Alejandro Terán. José Alejandro Terán y su familia son de un barrio de Catia-la-Mar llamado Mirabal. Para ir al barrio Mirabal, eso queda por ahí por donde están los bloques de La Paz, cuyo uno de los bloques de La Paz, el bloque 3, colapsó. Mirabal, El Respiro, por ahí, ¿no? Bueno, Vista al Mar, La Jungla, Valle de la Cruz. Ahí vivían. Luego se mudaron de ahí, por supuesto. Se mudaron de ahí porque hubo ascenso social gracias a los negocios que hacías desde el Viceministerio del Deporte en los tiempos de Héctor Rodríguez, cuando Alexis Rumbos, el esposo de Gladys Requena, te enseñó cómo robar con las cooperativas de servicios, donde todas las cooperativas eran de ustedes y todo el dinero que surgía de los servicios que se contrataban le quedaba a ustedes. Esa es la verdad. Por supuesto, ya de ahí en adelante lo que vino fue negocio y sinvergüenzura. Pero luego de que mete esta mentira y salen los reclamos de la gente, como el del señor que vimos la semana pasada diciendo dónde está el gobernador, dónde están aquí las máquinas de la gobernación, no están. El señor, en su estado de show, da otra entrevista y se la da a otro funcionario del régimen llamado Oscar Chemel, que para mayor desgracia, yo creo que Chemel, si no recuerdo mal, él, no recuerdo si él, pero su hijo vivía en Vargas. Estamos hablando de unos bichos chimbísimos, unos bichos que le tienen un gran desprecio al Estado. Y entonces Terán desmiente a Terán. Una semana después, el tipo cae en contradicción. Las primeras acciones fue desplegar todos los rescatistas posibles. Yeah. Pero además, debo decirle, doctor, en aras a la verdad, que lo primero que yo observé en ese desplazamiento territorial fue una cadena espontánea de solidaridad de los propios vecinos y familiares que rescataron miles de personas en esas primeras horas, que se metían en los escombros, sacaban gente, es decir, que la mayor cantidad de personas rescatadas después de estos dos sismos la hizo el propio pueblo organizado, la hizo la solidaridad de los propios vecinos, la hicieron los héroes anónimos, antes que llegaran los rescatistas. Estamos hablando de las 3, 4 primeras horas, porque es que los rescatistas que tengo en La Guaira también eran parte de los afectados, muchos murieron, quedaron damnificados 400 policías, se le murieron sus familiares, o sea, la gobernación de La Guaira, la mitad de la gobernación fallecieron nuestros directores, nuestro personal, y no había comunicación. O sea, realmente era un caos lo que estaba en esas primeras horas imperando en este estado, y por eso importante destacar el liderazgo colectivo del pueblo organizado en vecinos, que luego los relatos me cuentan si abrazaban gente que no se trataban como vecinos, si ayudaron unos con otros, y le puedo certificar historias de muchos héroes anónimos que hoy el país no conoce, como por ejemplo uno de mis directores, Jairo Galindo, vivía en el edificio El Jurel. Él salió con su esposa vivo del terremoto, pero luego se regresa a ayudar a varias familias. Me entero después a los días que una de las familias que fue rescatada por él le tomó una foto a él vivo, de espalda, mirando al edificio, tratando de ingresar. Pero en eso que ingresó, una cenefa de ese edificio del Jurel le cayó encima y le causó la muerte de forma inmediata a este señor Jairo Galindo, director de logística de toda la gobernación del estado. Así como él, vamos a ir conociendo al transitar los días historia de muchos héroes, de personas que lo dieron todo. Sí se activó Protección Civil, bomberos, todo de forma inmediata. Conozco de testimonios en Playa Grande de Protección Civil que hizo buena cantidad de rescates importantísimos con los medios que teníamos, las patrullas que quedaron estables, porque mucho del parque automotor también de la policía quedó destrozado, pero Andrés Goncalves se encontraba resguardando los tambores de San Juan de Caraballeda con las patrullas del BRI, y esas también brindaron auxilio inmediato en aquellas primeras horas. Ya yo le digo que para las 12 primeras horas, aquellas madrugadas, tuvimos como 3 días sin dormir, corrido, sin bañarnos. Fue una operación verdaderamente compleja. Bien. ¿Te das cuenta? En la primera intervención el señor dice que en las 3 primeras horas se movilizó todo el mundo. En esta dice, bueno, las primeras 4 horas estuvo la gente actuando por su cuenta.
la solidaridad. La solidaridad como institución intangible ha sido señalada en este programa desde el día 1 como la gran enemiga del chavismo, que ha desplegado a sus esbirros para detener la labor solidaria de los venezolanos buscando a otros venezolanos. Y entonces, por supuesto, ¿quiénes son los héroes? Los héroes son anónimos, los héroes son los vecinos. Los héroes son esos muchachos de 16, 17, 18 años que se han ido a rescatar gente para la zona de desastre sin preguntar quién es. No el funcionario de la gobernación, que bueno, en paz descanse, pero el intentar colocar como héroes a los que son funcionarios tuyos cuando lamentablemente ustedes fueron peores que el terremoto por su ineficiencia, es simple y sencillamente una ruindad. Es simple y sencillamente una ruindad. Sin duda, yo no tengo por qué dudar de que haya fallecido mucha gente de la gobernación de Vargas. Lo sé que es así. Dice que hay 400 policías damnificados. Bastaría preguntar, ¿y en qué momento la policía de Vargas tiene 400 policías? Ahí si revisamos los números, nos vamos a encontrar con una sorpresa bien desagradable. Por ejemplo, hay una diputada de el territorio Esequibo, salió electa por el territorio Esequibo, pero vivía en Vargas. Entonces parece que está damnificada o desaparecida, no sé cómo es la cosa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo es esto que esta mujer era diputada por el Esequibo? ¿Por qué no vivía en Turumbán? ¿Por qué vivía en Caraballeda? Daniel, pero no sea... No, esas son las grandes cosas que están emergiendo. Esas son las grandes cosas que están saliendo. Pero en medio de todo esto, volvemos con las mentiras, las malditas mentiras y las promesas electorales. Esos son los otros tipos de mentiras que hay. Otro que miente cuando habla y cuando calla. Otro que miente cuando habla y cuando calla. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez se lanza esta. Y entonces aquí donde viene, amigo, mire, coño, dejen de andar mintiendo tan descaradamente. Que aquí no hay pendejo. Aquí no hay pendejo. Vamos a escuchar lo que dice el tipo. Primero escuchemos esto. Después yo le voy a echar un cuentico. Atención. 7 directores de la gobernación del estado de La Guaira fallecieron. 7 directores. La casa del gobernador quedó destruida. La casa del gobernador quedó destruida. Lo escucharon, ¿no? La casa del gobernador quedó destruida, dice Jorge Rodríguez. Sigue, Jorge, sigue mintiendo. Y ahí estaba esa madrugada. Ahí estaba. Como los que estábamos allí. Esa madrugada. Que no nos arredramos frente a la devastación, sino que simplemente trabajamos. Bien. Dice Jorge Rodríguez que la casa del gobernador quedó destruida. Es decir, según Jorge Rodríguez, el gobernador está damnificado. Vamos por partes. ¿Usted se refiere a cuál casa del gobernador? A la casa oficial sede protocolar de la gobernación, que es la casa guipuzcoana. La casa guipuzcoana está en pie. ¿O se refiere a la conocida como la casa de Pérez Jiménez, que queda entre Playa Grande y Puerto Viejo, que fue construida en los años 50, que luego quedó bajo resguardo del Ministerio de la Defensa y que cuando le tocó gobernar por designación del CNE a Carneiro en Vargas, Carneiro, como no era de Vargas, se mudó para esa casa, ahí en Playa Grande? ¿Es a esa casa a la que se refiere? Esa casa también está en pie. ¿A cuál casa del gobernador se refiere? ¿A la de Mirabal? Él ya no vive en Mirabal. ¿O se refiere a la casota que construyó en terreno de Playa Grande para que viviera su mamá? ¿Se refiere a esa casa? Ah, se cayó la casa que construyeron en un terreno que no era de ellos, con dinero mal habido. Esa fue la que se cayó. Porque yo sé que él había comprado 2 apartamentos en el edificio Aguja Azul de Playa Grande, tumbó la pared y unió los 2 apartamentos. Esa se cayó. Ese edificio se cayó. Por cierto que en ese edificio vivía la mamá de José Manuel Olivares, que fue quien compitió contra él en por la gobernación en las pasadas elecciones.
Ahí hallaron muerta a la mamá de José Manuel Olivares. Que por cierto, José Manuel Olivares anda por ahí ya, bueno, con un martirologio. Yo de verdad no quiero caer en esto, pero el señor José Manuel Olivares en su última campaña se tomó una foto con mi mamá para amenazarme. Y me la mandó por WhatsApp. Eso a mí no se me ha olvidado, Olivares. Entiendo que se murió tu mamá, tapiada. Una muerte horrible que no la merecía. Esa señora, a pesar de todo lo que tú y yo sabemos con respecto a tu relación con ella. Pero, Olivares, no seas ruin. Deja de ponerte a hacer campaña con esta tragedia. Nadie quiere, o sea, tu drama no es más dramático que el drama de los demás. Recógete, ¿sí? Recógete. O seas canalla, ¿vale? O seas canalla. Bueno, pero ahí vivía. Ahí tenía 2 apartamentos. Pero también tenías otro apartamento, Terán. No sé si ese también se cayó. Que estaba a nombre de Liendo. Allí en el edificio Oasis Beach. Que es donde ibas con uno de los cueros que tiene. Una de las que tú chuleas. Entonces, más la casa que tiene la comadre tuya ahí en la Atlántida. Entonces, o era un apartamento, no sé. La cuestión es que sería bueno que nos digas en cuál de esas casas es que tú quedaste damnificado. ¿En cuál de esas casas quedaste tú damnificado, Terán? Acláralo, porque es bueno que lo aclares, es bueno que lo desmientas, porque como tú te desmientes a ti mismo, seguramente vas a salir tú mismo ahorita a decir, no, yo no quedé damnificado. Se me cayó una de las 10 casas que tengo. ¿Qué es lo que pasa, amigo? Que le podrán mentir a todo el mundo, pero al pueblo de Vargas no le van a mentir. A la sociedad varguense no le vas a mentir. Al ciudadano varguense no le vas a mentir, porque el ciudadano varguense sabe quién eres tú. Y tus vecinos me han mandado los mensajes. Me dicen, pero si aquí está la casa. Pero mira, si él construyó aquí en Playa Grande. Pero míralo aquí entrando en el Oasis Beach. Míralo aquí cuando estaba en el Aguja Azul. Mira, aquí en tal cosa. Así como hay videos tuyos bailando tambor y haciendo todas las sinvergüenzuras que te tienen grabadas y que te grabas tú mismo, porque parece ser que de verdad tú te sientes una estrella hasta para tus asquerosidades y tus intimidades. ¡Qué horror! Bueno, no voy a sacar esas cosas aquí porque no tendría ningún sentido, pero es importante dejar claro que este bicho no solamente es un embustero, sino que además de eso miente con desfachatez. Con una desfachatez que sinceramente uno se pregunta, oye, pero bueno, las herramientas de comunicación que nos permiten entender lo que es la comunicación efectiva para determinar cuando una persona está mintiendo. Bueno, si nosotros tuviésemos ¿cómo se llama? Un mentirómetro. Este lo revienta. Eduardo Villegas, coach de comunicación, te permite entender las herramientas de comunicación efectiva que no solamente te ayudarán a comunicarte mejor, sino también a recibir mejor los insumos de la comunicación que otros generan. Eso es muy importante. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida, es el mensaje de tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Ricardo Pérez podrá hacer algo con esa caretabla que tiene el gobernador de Vargas. Yo creo que no, porque es que en realidad ya eso no es una cuestión de medicina, ya eso es una cuestión de carpintería. Recuerda que cualquier ajuste que quieras hacer en tu fisonomía debe ser un ajuste armónico, y para que el ajuste sea armónico debes tener a tu disposición el criterio de un médico que piense en ti no como un producto ni como un pedazo de carne, por Dios, sino como una persona que quiere mejorar aspectos de su fisonomía y debe hacerlo de forma armónica. Ese médico es Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. ¿Y ya te compraste la póliza? El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada mentira del gobernador de Vargas haciendo de las suyas, intentando convencerte de que el tipo es bueno. Chimbísimo. Póliza de seguro de salud y de vida. Póliza de seguros de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida que te garantiza mucho más de lo que puede garantizarte un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Fíjate tú, algo que vale la pena revisar en este momento, cuando hablamos de responsables, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de toda esta desgracia? Bueno, vamos a buscar los nombres. Vamos a buscar los nombres. Yo creo que es necesario que nosotros entendamos que aquí hay una gente que debe ser debidamente puesta en el banquillo ante la situación que vivimos.
Cuando hablamos de infraestructura, obras públicas y vivienda en Venezuela, tenemos del año 99 al año 2026 unos protagonistas de la ineficiencia estatal chavista. Luis Reyes, todavía anda por ahí. Ejerció como ministro de Infraestructura entre febrero y agosto de 99, teniendo como principal hito de su gestión el inicio de la transición estructural del Estado mediante la disolución del histórico Ministerio de Desarrollo Urbano, el MINDUR, y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para unificar la obra pública, la vialidad y los servicios en una sola macroestructura ministerial. Para poder robar mejor, claro. Julio Montes, del grupito de Jorge Rodríguez. Fue ministro de Infraestructura desde agosto del 99 hasta enero del 2000. Posteriormente fue el primer ministro de Vivienda y Hábitat entre septiembre de 2004 y agosto del 2005. Entre sus hitos destaca su histórica renuncia en el año 2000 tras oponerse a la militarización de las dependencias civiles como el Fondo de Desarrollo Urbano, FONDUR, retornando al gabinete, por supuesto, arrastrándose en 2004 para fundar el Ministerio del Sector Habitacional y diseñar la primera arquitectura legal enfocada en el financiamiento de familias de bajos recursos. Resultado, se robaron los reales. Este fue después embajador de Venezuela en Cuba. Alberto Esqueda Torres, por allá anda el hijo, sinvergüenceando. Esqueda Torres, militar, fue ministro de Infraestructura desde 2000 a 2001 y el aspecto más relevante de su gestión fue asumir la gigantesca e inmediata tarea de coordinar y planificar las obras de reconstrucción vial, hidráulica y residencial requeridas de emergencia tras la catástrofe climatológica ocurrida en el estado Vargas en diciembre del 99. Si vamos a hablar de responsables de la desgracia actual, Esqueda Torres es uno de los primeros que debería estar en el banquillo. Diosdado Cabello, ministro de Infraestructura en múltiples periodos, del 2003 al 2004, del 2008 al 2009 y posteriormente de Obras Públicas y Vivienda entre 2009 y 2010. Su gestión se caracterizó por una fuerte centralización política y la estatización del control vial del país, incluyendo autopistas, peajes y puertos, además de dirigir el ministerio como un monopolio administrativo que unificó de manera absoluta los servicios, el transporte y la edificación habitacional. Luego estuvo un cigüí de Diosdado, que es Ramón Carrizales Rengifo, que fue titular de infraestructura entre 2004 y 2006, de vivienda y hábitat de forma intermitente entre 2007 y 2008. Mientras él era ministro fue que se quemó la torre este de Parque Central, o la quemaron, mejor dicho, en un incendio que arrancó en el piso 34, nada más y nada menos que en el despacho del para entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Giuseppe Gioffreda Ayorio, gran delincuente, todavía anda por ahí. No nos hemos olvidado de ti, Giuseppe, y nos vamos a olvidar. Se le encomendó profundizar el control estatal de las infraestructuras de transporte terrestre y portuario, así como dotar a la cartera residencial de un esquema logístico centralizado para agilizar el cumplimiento de las metas de construcción y asignación de viviendas de interés social. Francisco Sesto, alias Farruco, ocupó el Ministerio de Vivienda y Hábitat de 2008 a 2009 y el Ministerio de Estado para la Transformación de la Gran Caracas entre 2010 y 2014. Su mayor relevancia radica en diseñar la teoría de la redistribución democrática del suelo urbano, rompiendo la segregación tradicional mediante la construcción apresurada de masivos edificios de viviendas de alta densidad sobre estacionamientos y terrenos comerciales expropiados en los cascos consolidados de la metrópoli. Este podría decirse que es el arquitecto de la misión vivienda, es decir, de la misión siniestra. Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat desde el 2010 hasta el 2015. El hito fundamental de su gestión fue la formulación técnica, estructuración legal y posterior despliegue nacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela a partir de febrero de 2011, convirtiéndose en el principal ejecutor de la política habitacional a gran escala. Esos muertos son tuyos, Molina. Esos muertos son tuyos. Rafael Ramírez, coordinador del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat entre marzo de 2011 y septiembre de 2014, paralelamente a su jefatura en el Ministerio de Petróleo y en PDVSA. Destacó por ser el soporte financiero de la Gran Misión Vivienda Venezuela al presidir el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, apalancando el flujo de divisas de la renta petrolera para la contratación masiva de consorcios internacionales que edificaron los grandes urbanismos del país. Manuel Quevedo, ministro de Hábitat y Vivienda de 2015 a 2017, oficial militar que se encargó de integrar administrativamente los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela con un programa llamado Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Su gestión enfrentó críticas debido a que, ante la crisis fiscal, se comenzó a contabilizar como viviendas construidas a las simples reparaciones menores, pintura de fachadas o sustituciones de techos de zinc en sectores populares. Es decir, le cambiaban la plancha de zinc a un rancho y decían que era una vivienda nueva construida. Eso hizo esta rata.
Ildemaro Villarroel Arizmendi, encargado de vivienda y hábitat desde el 17 hasta el 24. Su labor más importante consistió en la sistematización de la regularización catastral con la entrega de millones de títulos de propiedad de tierra urbana, la organización del poder popular a través de las asambleas residenciales y la digitalización de cobros inmobiliarios mediante criptoactivos estatales como el Petro. ¿De qué sirvió eso? ¿Alguien sabe dónde está el Petro? Nadie sabe, ¿verdad? Bueno. César Alberto Salazar, ministro de Obras Públicas en el periodo de 17 al 18. Este mando militar se le encargó liderar el Plan Nacional de Obras Públicas para reactivar la conectividad regional terrestre e hidráulica que sufría severas paralizaciones, destacando la reanudación de los trabajos ferroviarios en el puente La Ruesga en Lara y la construcción del puente Chama en Mérida. ¿Lo construyó? Díganme, merideños, ¿lo construyó? Raúl Alfonso Paredes, Obras Públicas del 19 al 24, de agosto de 2024 a junio de 2026 en vivienda y desde marzo de 2026 a la actualidad nuevamente en Obras Públicas. Es el principal impulsor de la nueva gobernanza del hábitat comunal, un esquema de descentralización de bajo coste en el cual el ministerio delega la construcción real de las viviendas al trabajo autogestionario de las asambleas de vivienda venezolanos. Es decir, paja para la paja. Juan José Ramírez, Obras Públicas desde el agosto del 2024 hasta marzo de 2026, fecha en la que fue promovido a vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. Su gestión buscaba aportar un perfil técnico que priorizara la reestructuración de la vialidad nacional, la atención de nudos críticos de infraestructura a través del sistema de denuncias públicas y la resiliencia estructural sísmica del país. Tremendo logro, ¿viste? Tremendo logro. Paola Posani Urdaneta, nombrada ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda en el 15 de junio de 2026, teniendo como misión prioritaria ordenar territorialmente la Gran Misión Vivienda Venezuela, subsanar las fallas de diseño estructural de urbanismo de alta densidad del pasado y acelerar la regularización jurídica de los adjudicatarios. Eres pavosa, mija, eres pavosa. No tienes ni 4 días en el cargo. Tenía exactamente 9 días en el cargo. Y mira la que cae. Paola Posani Urdaneta, pavosísima la tipa. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Amigos míos, la gran mayoría de los mencionados o son ingenieros o trabajan con ingenieros azucareros. Yo quiero hacer una pregunta y quiero hacer además un señalamiento. La pregunta es la siguiente. ¿A usted le parece lógico que ante la tragedia que se vive con la infraestructura colapsada en varios sitios de Venezuela, siendo el más afectado el estado Vargas, capital La Guaira, el Colegio de Ingenieros no tenga que ser escrutado luego de esta tragedia? ¿Dónde están las advertencias del Colegio de Ingenieros sobre esta situación? ¿Dónde están las inspecciones del Colegio de Ingenieros a las obras de la Misión Vivienda? ¿Dónde están los procedimientos disciplinarios abiertos desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela en contra de profesionales agremiados en ese colegio, actuando como sicarios al servicio del régimen para construir estas urnas verticales, supuestos edificios que al final se convirtieron en la tumba de las personas a las cuales se les asignó o se les adjudicó dichos apartamentos, dichas casas, dichas residencias? ¿Cuántos ingenieros inescrupulosos, promotores, proyectistas han sido procesados por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros ante esta desgracia que estamos viviendo? ¿Cuántas denuncias ha hecho el Colegio de Ingenieros en contra de empresas promotoras, contratistas, ministros y directores? En contra de las oficinas de ingeniería municipal llenas de egresados de las universidades venezolanas y agremiados en el Colegio de Ingenieros de Venezuela. ¿Cuántos procedimientos abrieron? Y es aquí entonces donde entra la gran pregunta, donde entra, mejor dicho, el gran señalamiento. ¿Quién es uno de los grandes responsables? Ahorita vimos una lista de responsables gubernamentales, pero hay un responsable institucional también, que se llama Enzo Betancourt. Enzo Betancourt, ¿quién es? Enzo Betancourt es el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela desde hace 25 años. Antes de ser presidente del Colegio de Ingenieros, era vicepresidente. El presidente era el hijo de Luis Miquelena y él era el vicepresidente.
Estamos hablando de que este tipo tiene por lo menos 30 años en la directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Frente a esta tragedia que estamos viviendo, puede decirse que Enzo Betancourt no tiene una responsabilidad como presidente del Colegio de Ingenieros en esta desgracia, cuando estamos viendo la repetición de denuncias sobre la calidad del cemento, la repetición de denuncias sobre la falta de planificación de las obras de la misión vivienda realizada por agremiados de ese colegio, cuando estamos viendo la cantidad de denuncias sobre violaciones flagrantes al otorgamiento de permisos para la construcción de edificaciones por parte de las oficinas de ingeniería municipal sin que el Colegio de Ingenieros actuara de oficio en contra de esos agremiados. Cuando estamos viendo la repetición de las denuncias sobre el suministro de materiales de construcción sin las debidas medidas de aseguramiento de la calidad, puesto que eran compradas en grandes volúmenes por el Estado y vendidas surrepticiamente por las mafias de la construcción, de los sindicatos de la construcción, de los planes de la construcción, que vendían por debajo de cuerda, vigas, cabilla, cemento y otros materiales a precio de gallina flaca para que promotores inescrupulosos construyeran edificaciones defectuosas convertidas hoy en la tumba de miles de venezolanos que todavía están bajo los escombros. ¿Dónde estaba el Colegio de Ingenieros? ¿Dónde estabas tú, Enzo Betancourt? ¿Dónde estabas tú? Organizando el matrimonio de tu hijo por segunda vez. ¿Dónde estabas tú, Enzo Betancourt? Organizando cómo te vas a quedar tú con las concesiones que quedan por ahí, que te dan y toda esa vaina. Estaba viviendo whisky en la barra de la Neblina, ahí, el restaurante al lado de la piscina del Colegio de Ingenieros. Estabas traficando con las barbaridades que se trafican en ese Colegio de Ingenieros, con contraticos, con prebendas para fulanito y para menganito. Cuando revisamos la lista de la directiva de ese Colegio de Ingenieros, están los mismos personajes descascarados y corruptos que han estado todos estos años. La corrupción mata, Enzo Betancourt. Tú tienes sangre en las manos, Enzo Betancourt. Ese poco es muerto. Tienes más de un muerto de esos debajo de tu conciencia. El Colegio de Ingenieros es la lápida sobre esta desgracia. Porque si no fuese por agremiados de ese colegio, no estuviésemos viviendo esta desgracia. Son ustedes parte de la desgracia. Son ustedes copartícipes de la desgracia. Y ahorita andan por allá haciéndose los buenos y que con unas inspecciones avaladas por el Colegio de Ingenieros conjuntamente con instituciones del Estado para decirle a la gente que vive en edificios construidos por ingenieros inescrupulosos avalados por ustedes, no, este edificio está bien, etiqueta verde. Tiene razón la gente de sentirse demoralizada y de sentirse temerosa frente a estas inspecciones, porque los ingenieros que están inspeccionando son los mismos que construyeron los edificios de forma defectuosa. Son los mismos ingenieros que han callado sobre el material de construcción que se está utilizando en Venezuela. Son los mismos ingenieros que se han callado con respecto a la calidad del cemento que se está haciendo en esas empresas expropiadas por el Estado a las grandes constructoras internacionales. Entonces, ¿es nada más el régimen el culpable? ¿O aquí hay un poco de gente que necesitamos que se les atraviese una cabulla y un poste en cualquier momento? Amigos, no olviden este nombre. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros hace 25 años. A ti también te llegará la justicia. Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en el infierno.